Capítulo 3, versículo 16. Les comentaba, hermanos, que íbamos a ver una serie de mensajes acerca de lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. Y una de las cosas que he estado enseñándoles es de que la palabra de Dios, en su esencia, la palabra de Dios es fiel. Amén. La palabra de Dios es recta. Estoy haciendo nada más un breve repaso de lo que hemos estado viendo. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es limpia. Amén, hermanos. Hemos mirado que la palabra de Dios es purificada, hermanos. No hay nada impuro en ella. Es limpia en su esencia. También intencionada es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es tan bien intencionada que a veces, miren, hermanos, perdonen lo que voy a decir, pero la palabra de Dios es tan bien intencionada que a veces cuando nosotros los predicadores somos grotescos y groseros, la palabra de Dios es tan perfecta, tan limpia, que aún puede hacer entrar en convicción a pesar del predicador o lo grotesco, lo imprudente que pueda llegar a ser el predicador. La palabra de Dios es limpia, perfecta, pura, sin error, sin mancha. También estuvimos viendo que la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es autoridad y la palabra de Dios es guía. Y hoy vamos a ver, hermanos, lo que la palabra de Dios hace, lo que la palabra de Dios hace. Ya están ahí, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Hoy vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios hace y dudo mucho que termine hoy. Posiblemente la próxima semana termino con esto, lo que la palabra de Dios hace. Recuerden, hermanos, que el enfoque, el lema del siguiente año es ser y hacer. Amén, hermanos. Mejorando en mi ser para poder hacer. En un tiempo, muchos predicadores viejos o de la vieja escuela, como un servidor, le apostábamos al caballo equivocado. Pensábamos que aquel pastor o aquel misionero que tenía grandes números y grandes ministerios, que era alguien digno de respeto y digno de ocupar los púlpitos en las conferencias. Pero conforme han pasado los años, nos hemos dado cuenta que los motivos, al final de cuentas, sí importan. Amén. Y que si a Dios le importa el corazón, hermanos, es por algo. Amén. Y ya no se trata nada más de alguien que hace mucho, sino alguien que es genuino en lo que hace y que sobre todo trabaja en su propia persona, en su propio carácter. Amén. Y bueno, dice la palabra de Dios, ya está en Juan 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor. Señor y buen Dios, te damos gracias. Te ruego, Padre, que perdones todas nuestras faltas. Sabemos, Señor, que delante de ti no somos tan rectos ni tan perfectos. A veces elevamos oraciones y hasta nos da pena, Señor, saber que te decepcionamos tanto. Pero ahora estamos aquí, Señor, queriendo recibir tu bendita palabra, que nos instruyas, que nos hables por medio de ella y que seas tú, Señor, quien nos enseñe, quien nos edifique a través de ella misma, Señor. Haz a un lado la imprudencia del predicador, la debilidad humana que tiene este humilde siervo, y sea tu palabra, Señor, la que tenga el poder para convencer los corazones y ayudar y fortalecer a aquellos que están necesitados, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, hermanos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la palabra clave, hermanos, sobre el mensaje de hoy es: a fin de que el hombre de Dios. El hecho de que la palabra de Dios sea, tiene una finalidad. Amén. La palabra de Dios tiene un objetivo. No es solamente que nosotros sepamos lo que la palabra de Dios es, sino sepamos lo que la palabra de Dios puede hacer, porque la palabra de Dios tiene una finalidad. Con cada individuo tiene una finalidad y un propósito en particular. Alguien dijo una vez: la Biblia puede ser un libro ordinario. La Biblia no es un libro ordinario. Amén.
La Biblia, pero puede llegar a ser un libro ordinario para aquel que solamente le interesa leerla. Pero puede convertirse en un libro extraordinario, en un libro extraordinario cuando alguien tiene interés de obedecerla. Amén. De leerla y ponerla por obra. La Biblia se vuelve muy extraordinaria para alguien, hermanos, que la agarra y dice: voy a tomar el consejo de Dios y voy a ponerlo por obra en mi propia vida. Es entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios se convierte en algo hermoso. En mi propia experiencia, hermanos, a lo largo de los años que he leído la Biblia, y a veces debo confesar que me ha dado, igual que ustedes, me ha dado pereza. No hubo amenes porque les da vergüenza, pero los entiendo. A mí también me ha dado pereza. Decía el pastor Jack Hyles, decía que una vez llegó alguien y le dijo: pastor, yo ya no tengo una pasión por leer la Biblia. No tengo casi ganas de leer la Biblia. Difícilmente me nace el deseo de leer la Biblia. Y le dijo el pastor Jack Hyles: ¿pero la lees? Y dijo ese hermano, le dijo: sí la leo, pastor, pero la leo a veces nada más por cumplir y no porque deseo. Y le dijo: pues, hermano, entonces tú estás a punto de ser uno de los mejores cristianos que yo conozco. Y se quedó el hermano así: sí. Porque qué triste que solamente leas la palabra de Dios cuando tienes ganas, y no que la leas porque estás comprometido a meterte este libro a la mente y que de la mente pase al corazón. Y en mi experiencia, hermanos, muchas veces me he encontrado leyendo la Biblia con flojera. Y para los fariseos, igual que ustedes. Pero de repente me encuentro allí quebrantado, me encuentro ahí meditando en algo. Ay, Señor, ¿qué trataste de decirme? Y a veces debo confesar que ya como estoy viejo en esto, ya paro mi lectura y me pongo a leer por ahí alguna explicación del versículo y comienzo a estudiarlo. Y entiendo y digo: ay, Señor, esto definitivamente era para mí. Y es algo que Dios me habló de una manera muy personal. Amén. Lo más hermoso en mi propia experiencia de leer y estudiar la Biblia, hermanos, es el descubrimiento de una sabiduría sobrenatural. Para mí, en lo personal, lo más hermoso de leer y estudiar la Biblia, hermanos, es el descubrimiento de una sabiduría sobrenatural. Debo confesar, hermanos, que yo no tengo mucho estudio. Yo no soy un hombre de mucha letra. Yo no soy un predicador elocuente, ni tampoco soy un predicador muy popular. No es como me andan invitando de conferencia en conferencia para que vaya e instruya al pueblo de Dios. No, Dios no me ha llamado a eso, y yo estoy contento con eso. Amén. Estoy contento. El púlpito del cual yo más anhelo estar es mi púlpito, y a la congregación que más anhelo predicar es a ustedes, hermanos. Y aunque no es un grupo muy grande, yo anhelo, yo deseo predicarles a ustedes la palabra de Dios, pero yo debo confesar que en mi persona, en mi humanidad, no hay mucha sabiduría. Yo soy torpe, soy de rancho. Yo no acabé la primaria. Todavía no aprendí a hablar todo el español cuando me llevaron a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, yendo a la escuela allá, todavía no acaba de aprender todo el inglés cuando me retachan para México. Entonces yo no soy 100% español, no me sé 100% el español, ni me sé 100% el inglés. Estoy bien mal hecho, hermanos. Cuando alguien dice: oye tú, naco, yo vuelto: ¿qué? ¿Quién habló? Me considero ignorante. Yo no me considero una persona muy inteligente ni muy brillante, y Dios lo sabe. Dios me ha rodeado de gente muy inteligente, algunos hasta más inteligentes y más brillantes que yo. Dios me ha dado, gracias a Dios, varones de virtud, varones sabios, varones trabajadores y esforzados. Pero debo reconocer que yo no soy el más inteligente, y lo cual me lleva, hermanos, a que en mi propia experiencia, cuando yo leo la palabra de Dios y estudio la palabra de Dios, me quedo admirado, asombrado de la sabiduría de Dios, y Dios nunca deja de enseñarme, y siempre hay algo nuevo que me está enseñando. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que que tú puedes leerla, y cuando la lees descubres algo, hermanos, que es sobrenatural, que sobrepasa el conocimiento de los hombres,
cualquier título universitario, doctorado, magistrado, no se compara al conocimiento divino. Amén, hermanos. Hay palabra de Dios para cualquier situación en la que yo me encuentre. Cuando yo estoy triste, hay palabra de Dios para darme consuelo. Cuando yo estoy soberbio, y muchas veces me he encontrado en esa situación, igual que usted, para los fariseos, ya no hubo muchos también, igual que usted, también me he encontrado en soberbio. La palabra de Dios me enseña, me humilla y me ayuda a ser más humilde, porque debo reconocer que a mí no me nace eso. Sé que a algunas personas les nace, a mí no, pero la palabra de Dios me ayuda. Amén, hermanos. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y buscamos la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios por su palabra, porque es la perspectiva divina para cualquier situación por la que estemos atravesando. Es el consejo divino, la perspectiva, lo que Dios piensa, lo que Dios opina. Él es el mejor consejero. Acompáñenme a Salmos capítulo 119, hablando de lo que la palabra de Dios hace. Miren Salmos, hermanos, capítulo 119, en el versículo 11, Salmos 119, 11. ¿Ya están ahí, hermanos? Perdón, Salmos 119, me equivoqué, hermanos. Salmos 119, 97 al 104. Disculpen, hermanos. Salmos 119, 97 al 104. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios así: afligido estoy. No, perdón, Salmos 119, 97, ¿qué dije? Dije Salmos 97. Oh, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Gracias, hermanos. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Noten esto: más que todos mis enseñadores he entendido, dice, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De tal modo de todo mal camino contuve mis pies para guardar, ¿qué, hermanos? Tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Yo no conozco algo más dulce que la miel, pero si hay algo que es más dulce que la miel, es la palabra de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ahí está su pastor, hermanos. Dios me ha enseñado. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El salmista está diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Meditar en la sabiduría, hermanos, que emana de este bendito libro, hermanos, al más sencillo, al más ignorante, hermanos, lo puede hacer sabio. De modo que aquí el más ignorante, aquel que a lo mejor nadie da un cacahuate por él y todo el mundo piensa que está destinado al fracaso, puede convertirse en alguien de mucho éxito si se agarra de la palabra de Dios, si se mete a la palabra de Dios, si medita la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, provee la sabiduría y los recursos. No cuento mucho yo de esto, pero mi esposa a veces me platicaba, ya casi no me platica,
de un libro que se llama Creada para Ser Su Ayuda Errónea, digo idónea, ¿verdad? Y me compartió hace mucho un testimonio, más que como hace mucho me lo compartió, difícilmente lo puedo recordar a detalle, pero lo que recuerdo se los voy a compartir. Una vez la hermana Debbie Pearl, los autores de ese libro, la autora de ese libro, mejor dicho, dice que le prestaron la troca a un muchacho como de unos 17 años. Se la entregaron en malas condiciones, que era una carcachita que apenas andaba y tenía muchos defectos. Ellos decían, pues ojalá que te llegue a donde te tiene que llegar. Y el muchacho, cuando les regresó la camioneta, se la regresó mucho mejor. Era un hombre era un muchacho de rancho, ¿ok? No era alguien de ciudad, era un de ranchero, de esos que usan botas y andan así para allá y para acá con su cinto de vaquero y su camisa cuadrada y andan así para acá. Un muchacho de rancho. Y le dijo la Debbie, le dijeron, cuando él les regresó la troca, él se las regresó en mejores condiciones. Le arregló las fallas, resulta que el muchacho tenía conocimientos mecánicos, le arregló las fallas mecánicas, le arregló no sé qué tantas cosas, arreglos le hizo y se las entregó bien limpiecita y bien arreglada, mucho mejor que cuando ellos se la habían prestado. ¿Ok? ¿Está conmigo? Y cuando ya después, no, es que pues cómo, no te podemos pagar, ¿no? Ustedes ya me pagaron, hicieron mucho al prestarme la troca. A propósito, la regresó con gasolina. Una de las cosas gachas de prestar un carro es que a veces te lo regresan sin gasolina. No lo digo por ustedes aquí, no, a nadie aquí le he prestado mi carro, pero hubo antes de ustedes alguien a quien le llegué a prestar mi carro y me lo regresaba sin gasolina. Pero no, ninguno de ustedes quieran. Ay, qué bueno, pastor, ninguno de ustedes. Gracias a Dios, ustedes, hermanos, mis respetos. Pero le dijeron, oye, ¿ya te vas a la universidad? Y él dijo, sí, ya me voy. Y le dijeron a él, oye, ¿y no tienes miedo de fracasar? Porque mira, tú eres alguien de rancho, te has criado junto a vacas, bueyes, caballos y animalitos, y ¿no tienes miedo de fracasar en la ciudad y de no tener éxito? Y él dijo, yo soy un hombre muy disciplinado y he aprendido disciplina y valores que me han enseñado en casa. Y juntamente con los valores, la disciplina y el esfuerzo, creo que voy a tener éxito en la universidad. Y queridos y amados hermanos, cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos puede llevar al éxito. Y cuando yo me refiero al éxito, cuando yo no estoy hablando de alguien que por el amor de Dios logra mucho en esta vida, no. Yo estoy hablando de alguien que tiene éxito como padre, como esposo, amén, como cristiano, como creyente. Yo estuve al lado, hermanos, nunca se me va a olvidar, uno de los velorios más impactantes que yo fui fue el velorio de un hermano Juan Heredia, allá en Michoacán, en la Magdalena, por donde pasamos ahí, hermano Díaz. Era un miembro de la iglesia de ahí, hermano cristiano por muchos años, un hermano dadivoso, un hermano tremendo. Un día yo le dije a ese hermano, oh, qué bendición, hermano, mire su huerta, tiene una huerta de aguacate. Le dije, mire su huerta, siempre fue utilizada nada más para el aguacate, pero mire, ahora está siendo utilizada para la honra y la gloria de Dios. Y el hermano comenzó a llorar. Y yo me quedé viendo con el pastor Andrés Núñez y le dije, ¿dije algo malo? ¿Dije algo fuera de orden? Y el hermano así, y dice, es que el hermano es muy sensible, y cuando tú hablas de que algo que él hizo es de bendición, no se quebranta, porque él dice, o sea, es tan espiritual, pues, que esas cosas lo conmueven, le tocan su corazón. En su funeral, hermanos, había un montón de varones, hermanos, al lado de su funeral, cantando, hermanos, dando testimonio. Hombres que tú dices, ese es un hombre de virtud, el que está hablando. Estaba hablando bien del hombre que estaba en el ataúd. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Por qué? Porque ese hombre, hermanos, a pesar de que era un rancherito, a pesar de que realmente yo ni siquiera sé si sabía leer bien o escribir bien, pero era un hombre de principios, era un hombre de valores, hermanos, y fue muy bien querido y muy bien recibido. Y el día de su funeral, hermanos, todo el mundo hablaba bien de él. Dios me enseñó algo a través de eso.
meditar en la sabiduría, lo que Dios nos enseña, hermanos, en este bendito libro, hermanos, cómo puede transformar nuestros corazones. Hace sabio al sencillo. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Cómo puede la palabra de Dios ser efectiva en mí? Miren lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Salmo 119, 11. Dice la palabra de Dios así. Salmos, ¿qué dije? Ok. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Qué dije yo? 119, 11. 119, 11. ¿Y dónde estoy? ¿Sí es allí, no? A ver, permítame tantito, hermanos. Ok, gracias, hermanos. Disculpen, hermanos. La verdad no estoy muy lúcido en esta mañana, no sé si lo han notado, ¿verdad? Pero miren lo que dice Salmos 119, ahora sí ya estoy ahí, hermanos, disculpen. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia hace, hermanos, que nos mantengamos alejados del pecado. La Biblia hace que nos mantengamos alejados del pecado. Estoy uniendo lo que la palabra de Dios es, ahora veremos lo que la palabra de Dios hace. La práctica de guardar, hermanos, la palabra de Dios en mi corazón, hermanos, es una defensa contra el fracaso moral. Contra el fracaso moral. Todos nosotros en algún momento dado, hermanos, tenemos remordimientos por haberle fallado a Dios, por haber decepcionado a Dios. A veces incluso decepcionamos a nuestra esposa, decepcionamos a nuestra familia, y es el sentirnos fracasar, hermanos, con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, hermanos, es algo que no es muy grato. Amén, hermanos. Cuando alguien dice, hermanos, todos cometemos errores, hermanos, la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿en qué contexto lo dice la gente? Cuando tú dices a alguien decir, es que todos cometemos errores, ¿en qué contexto lo dice la gente? Normalmente, cuando cometieron algún agravio. Cuando cometieron alguna ofensa. ¿Sí o no? Y se justifican diciendo, es que todos cometemos errores. Cuando dicen, es de humanos equivocarse, normalmente lo dicen cuando dijo algo que no debía de decir, trató a alguien como no lo debería de tratar, y para justificarse dice eso. Pocos son los que dicen, es de humanos equivocarse cuando cometen un error con una herramienta, un taladro que lo agarran mal o ponen el termostato al revés. Amén. Cometen un error de decir, ¿sabes qué? Pues le eché más levadura de la que debía a esta harina. Pues es de humanos equivocarse. Y allí, hermanos, yo creo que en ese contexto entra muy bien esa palabra. Es de humanos equivocarse. Todos cometemos errores. Cuando se nos hace una encomienda, no leímos bien las instrucciones, no lo comprendimos bien, y algo laboral, algo que hicimos nos falló, a lo mejor alguna receta. Bueno, está bien, te equivocaste, no lo hiciste como deberías. Puedes perfeccionar el arte y mejorarlo. Pero cuando nosotros cometemos un error, una falta, no decimos todos cometemos errores, decimos, discúlpame, no debí de comportarme así, no debí de haberte hablado así, tú no merecías que yo te tratara así, perdóname por favor, no tengo excusas, voy a trabajar en esta área de mi vida. Es muy diferente. La lucha, hermanos, contra el pecado la tenemos todos. En esta lucha espiritual, hermanos, el que tiene más Biblia en su corazón, hermanos, puede tener más victorias. ¿Contra quién? Contra sí mismo. Contra sí mismo. Esas luchas internas que a veces nos llevan, queridos hermanos, a ofender, incluso a veces hasta a murmurar, a veces incluso hasta blasfemar, hermanos, agredir o herir a alguien o lastimar a alguien, hermanos, o incluso, hermanos, a través de lo que vemos y hacemos, ofender la santidad de Dios. Para alguien, hermanos, que no quiere estar constantemente decepcionando su vida moral, hermanos, la palabra de Dios es el mejor recurso. Hay que leerla,
Hay que estudiarla, hay que meditarla. Mire, hermano, si usted simple y sencillamente agarrara y dijera, voy a leer aunque sea un capítulo de la Biblia al día, y usted se metiera en la Biblia y me hiciera caso, y no solamente estuviera así, y me hiciera caso y se metiera a leer la palabra de Dios, aunque sea un capítulo al día, hermanos, algo estuviera sucediendo en su vida moral. Pero a veces la razón por la cual venimos arrastrando la cobija y no tenemos ánimo, andamos apáticos, hermanos, es porque no hay un fuego encendido. Porque no hay un fuego encendido. Porque, hermanos, el fuego que usted va a recibir de la palabra de Dios en este día, hermanos, ahora sí que no le va a aguantar toda la semana. Usted necesita recargarse con la palabra de Dios. La Biblia, la iglesia, hermanos, es un complemento para alguien que quiere vivir una vida espiritual. Es un complemento para que nosotros podamos tener victorias morales. Pero depende mucho, hermanos, de que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. De que leamos, meditemos la palabra de Dios y que lo que comprendamos de ella, nos apropiemos de ella con la finalidad de ponerla en práctica. Número 2, Salmos capítulo 119, versículo 28. Salmos 119, 28. Digan amén cuando ya estén ahí, hermanos. Dice: se deshace mi alma en ansiedad. Susténtame. ¿Qué dice, hermanos? Según tu palabra. Entonces ya miramos, número 1, hermanos, que la Biblia la Biblia hace que nos mantengamos alejados del pecado. Nos da victorias morales. Amén. Y número 2, hermanos, la Biblia hace desaparecer nuestras cargas, nuestras luchas. Miren, hermanos, dice que en otras versiones de la Biblia dice: se derrite mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra. A veces, hermanos, los problemas y las aflicciones e incluso la ansiedad, hermanos, llegan a nuestra vida, hermanos, y pensamos que es un momento que va a durar unos cuantos minutitos, unos cuantos días, y después vamos a salir de ello y vamos a salir adelante. Pero a veces, hermanos, los problemas y los conflictos duran más de lo que deberían de durar. A ver, hermanita Leche, hemos orado por ti más de lo que deberíamos de orar, pero ahí nos tienes orando. Porque sabemos que tu problema no es sencillo. Y la dificultad, los tiempos difíciles, algo que ya debería de curarse, algo que ya debería de quitarse, el tratamiento debería de haber funcionado, dura más de lo esperado, de lo especulado. Pero por eso dice el salmista: se deshace mi alma en ansiedad. Es como, ya no aguanto más, pues, ya es mucho, ya son muchos días con este sufrimiento. La palabra de Dios, la Biblia, hermanos, puede hacer desaparecer nuestras cargas. Mientras que las almas, yo no soy muy amante de Matthew Henry. Sí leo a Matthew Henry, el comentarista Matthew Henry, es muy buen comentarista, pero algo que a mí me gusta mucho cuando otros comentaristas aluden a más contextos bíblicos para respaldar su comentario, y él no alude a muchos textos bíblicos para respaldar su comentario, y por esa razón no me gusta mucho a mí Matthew Henry, pero él dijo algo muy cierto. Mientras que las almas de los hijos de este siglo se han pegado a la tierra como su parte, o sea, como esta es mi parte, la tierra es mi herencia, los hijos de luz están cargados en gran medida debido a los restos de los conflictos carnales en sus corazones. ¿Sí me explico, hermanos? El hombre piensa que va a vivir para siempre y que aquí es su todo y que tiene que disfrutarlo al máximo porque la muerte llega, y mientras tiene que disfrutar cada día de su vida. El que tiene el alma ligada a este mundo, a este siglo. Amén, hermanos. Pero los hijos de Dios, o sea, lo que trata de enseñarnos aquí el comentarista Matthew Henry, los hijos de luz, estamos cargados porque sabemos que nuestro destino está allá. Pero mientras aquí a veces nos encontramos afligidos porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo.
Y luego termina diciendo, es indescriptible la comodidad que trae un alma gentil. El saber que con ternura todas sus quejas son recibidas por un Dios misericordioso. Qué confortante es eso. Que aunque yo no tengo aunque yo no tengo lo que las personas del mundo tienen, hermanos, tal vez riqueza, fama, poder, no sé, pero yo tengo algo muy valioso, que es que Dios me escucha a mí. Y que si yo doblo mis rodillas y elevo mi oración a Él a mí me escucha en mi ansiedad, en mi problema, en la situación difícil por la que yo estoy pasando. Dios está allí y Dios me escucha a mí. Dime, por el amor de Dios, ¿quién es más afortunado? Podemos ser más afortunados, hermanos, que los adinerados que en su momento tienen ansiedad o depresión, y en muchas ocasiones, pongan atención a esto, y en muchas ocasiones ni los psicólogos ni los psiquiatras los pueden ayudar. Ha habido hombres muy adinerados que han terminado suicidándose. Amén, hermanos. Yo no menosprecio, y no lo digo con menosprecio, yo no menosprecio a los psicólogos ni a los psiquiatras, de verdad no los menosprecio. Creo yo que hoy en día hay medicina sí creo yo que sí hay medicina que puede tratar con la depresión, sí lo creo yo, hermanos, y sí creo yo en la depresión, y sí creo yo, hermanos, de que el cuerpo deja de producir dopamina, que es la hormona de la felicidad, y creo yo que hay medicamento que puede ayudar en eso. No me vayan a ustedes a malentender. Amén. Pero más poderoso, hermanos, que cualquier psiquiatra, que cualquier psicólogo, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ministrar las necesidades del alma. Las necesidades del alma. La tristeza y la ansiedad, hermanos, pueden llegar a cada uno de nosotros. Y hermanos, no cualquiera nos puede ayudar. Y por último, hermanos, para terminar el día de hoy, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Salmos capítulo 119, en el versículo 105. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿qué dice, hermanos? Tu palabra. La Biblia, hermanos, hace nuestro caminar alumbrado, o mejor dicho, hace nuestro caminar en tinieblas alumbrado, porque el que camina de día no necesita la luz, está la luz del día. Pero el que camina en tinieblas, hermanos, sabe apreciar una buena lámpara. Amén. El que anda caminando en tinieblas sabe apreciar una buena lámpara. Si no, cuando vaya a un campamento, camine sin luz y va a ver lo que pasa. Tropezozazos que se va a dar. Y más con las raizotas de ahí del lago de Cameco, ¿verdad? A lo mejor nos va a tocar sacarlo del agua. Pero, hermanos, la Biblia hace nuestro caminar en tinieblas más alumbrado. ¿Sabes una cosa, hermanos? Meditando un poco en esto, el peligro de andar en tinieblas, hermanos, no es que podamos tropezar. Quise leer un comentario bíblico respecto a este versículo, y la mera verdad, hermanos, es que lo que yo comprendí de este versículo y la forma como Dios me lo enseñó a mí, creo que es la aplicación más correcta para dársela a este versículo en esta mañana. El peligro de andar en tinieblas, hermanos, no es que podamos tropezar, sino que nos podemos acostumbrar a andar en tinieblas. No son los tropiezos. No es que ando en tinieblas, ando a tientas y le pegué a esto y ¡ay, me dolió! Y ¡ay, tropecé aquí! ¡Ay, tropecé allá! No. Sino que uno aprende, hermanos, a andar en tinieblas.
Con mucho respeto lo digo y de verdad, ojalá que esto no sea del agravio de ninguna persona aquí presente o alguien que en su momento vea la transmisión. Una persona ciega, sea de nacimiento o sea que después a través de los años pues perdió la vista, se puede acostumbrar a vivir ciego. Y hermanos, yo los he visto con su varita. Allí en Arboledas vive una parejita, un matrimonio que son ciegos. Y ellos tuvieron a un bebito, a un niño. Ciegos. Tuvieron a un niño. Y es bien tierno. ¿Tú los has visto, ver? Su niño tiene como 6 años más. No, más, ¿no? Como 4 o 5 años, ¿no? Yo lo veo como de 6. Mi esposa lo ve como de 4. Pero ni ella ni yo. Es entre 4 y 5 años. Y hermanos, esta parejita de ciegos, hermanos, ellos terminaron la primaria. La maestra, hermanos, que es la profesora de INEA, que fue profesora de nuestros hijos, ella, hermanos, cuando les dio el certificado, se conmovió y dijo: todo Zamora debería de saber y de sentirse orgullosos de ustedes. No salió en los periódicos, no salió en el Sol de Zamora, nadie lo anunció, no salió en las redes sociales. Pero esa parejita de ciegos estaban recibiendo su certificado de primaria, que terminaron la primaria, aprendieron a leer y a escribir. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y ahora van caminando ellos y traen su pero su niñito los va guiando a los dos, a la parejita de ciegos. Sí se puede acostumbrar a alguien a vivir sin ver. Sí puede alguien acostumbrarse a eso, a no ver. Le dije yo al hermano Francisco Villalpando: oye, hermano, porque él ya perdió la vista, ve muy borroso, muy nubloso todo. Y le dije: oye, hermano, en tu propia experiencia, ¿cómo te sientes ahora que no ves tú que antes veías? Y me dijo: uno se acostumbra, Omar, uno se acostumbra a esto. Dice: mira, ahorita, dice, yo tengo más tiempo para meditar, para hablar con Dios. Escucho muchas predicaciones, cosas que antes cuando yo tenía la vista no podía hacer. Ahora que no la tengo, las puedo hacer. Y digo estas cosas positivas acerca de algunas personas que conozco, hermanos, que no tienen la vista, para señalar de que alguien sí se puede adaptar a la idea de no ver o de estar en tinieblas. Pero para el cristiano, hermanos, para el verdadero Hijo de Dios, para el Hijo de luz, hermanos, que conoció de Cristo, que aceptó a Cristo, que el Espíritu Santo mora en su corazón, hermanos, también puede adaptarse a andar en las tinieblas, hermanos. La Biblia, hermanos, se pone a nuestra disposición, hermanos, como una lámpara. Como les vuelvo a repetir, lo peor de estar en tinieblas, hermanos, no son los tropiezos, sino acostumbrarse a andar en tinieblas. Amén, hermanos. Sí. La Biblia, hermanos, se pone a nuestra disposición como una lámpara para iluminar a aquel que no quiere andar en tinieblas. Y hay alguien que a lo mejor puede llegar con una lámpara y yo no la necesito y ya estoy acostumbrado a andar en tinieblas. Para mí es como si nada. Amén. Pero, queridos y amados hermanos, para quien quiere ver en las tinieblas con claridad, está la palabra de Dios. Si permites que la Biblia sea tu lámpara, hermanos, podrás evitar muchos tropiezos para ti y muchos tropiezos para los que vienen detrás de ti, hermano. No nos acostumbremos, hermanos, a las tinieblas, porque si nosotros creamos a nuestros hijos en las tinieblas, hermanos, nuestros hijos no sabrán apreciar el valor de la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si usted está en luz, si usted quiere seguir la luz, hermanos, hay que guiar a los nuestros a esa luz. Conclusión, hermanos, para terminar. Es hermoso saber, hermanos, que tenemos un libro, hermanos, a nuestra disposición, a nuestro alcance, en nuestro idioma, hermanos, que nos puede ayudar, hermanos, en cualquier situación por la que estemos pasando. Ansiedad, desánimo, tristeza.
Y para tratar, hermanos, no solamente ayudarnos en alguna situación con la que estemos pasando, sino tratar de formar en nosotros valores. Lo que a veces nuestros padres no hicieron con nosotros, a veces nuestros padres no nos enseñaron la honestidad. Amén. A veces nuestros padres no nos enseñaron a no mentir, nosotros mismos los vimos mentir. Amén. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, tiene educación cristiana para el que quiere ser educado cristianamente hablando. Es hermoso, hermanos, que tengamos la palabra de Dios, la perspectiva de Dios para cualquier situación por la que estemos atravesando. Pero no también esto que voy a decir, porque con esto voy a terminar, pero es más hermoso, hermanos, cuando obtienes la respuesta a lo que estabas buscando. El que quiere la verdad y el que ama la verdad, Dios lo guía a la verdad. El que tiene problemas, queridos y amados hermanos, y siente necesidad de un refugio, un consuelo, una fortaleza, hermanos, Dios lo va a guiar al refugio, al consuelo, a la fortaleza, y está en la palabra de Dios. El que quiere, el que busca la respuesta, el que anhela, el que desea el saber qué dice Dios, qué opina Dios, quién soy yo, en qué me quiere convertir Dios, por qué Dios debe de ser tan importante en mi vida. Todo está en este bendito libro, mi querido y amado hermano. No busquen en otros libros, en otras revistas. Yo a los estudiantes en el instituto les decía, mira, está bien que consultes comentarios y que consultes personas que a lo mejor en su momento son nombrados como teólogos, que se dedican y que se consagran a esto, a analizar y a estudiar y a profundizar la Biblia, pero dedícate a lo práctico, a obedecer lo práctico, y después vean las de profundidades. Porque a veces lo práctico, hermanos, con mucho respeto lo digo, no nos seguimos, no lo obedecemos. Es como mandar a tu hijo a trapear cuando ya lo mandaste a barrer y aún no lo ha hecho. Te va a hacer un cochinero por toda la casa, no va a pasear la mugre. Seamos prácticos, queridos y amados hermanos, en la vida cristiana. Dije, seamos prácticos en la vida cristiana. La Biblia es la palabra de Dios. Léala, hermanos, léala. Y 1000 veces le voy a decir, léala, porque es la única que puede hacer de usted una mejor persona, de un mejor cristiano. Y es eso, hermanos, que la verdad de Dios trae las respuestas. Para el que busca respuestas, para el que quiere respuestas, para el que anhela el saber quién es Dios, qué quiere Dios de mí, dónde estoy, dónde Dios me quiere tener. Está la palabra de Dios. Nunca vamos a errar en consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de todos los temas. Nómbralo. Habla del cielo, habla del infierno, habla de las finanzas. Nómbralo. Cualquier tema. Habla la palabra. Pastor, ¿qué opina Dios de los homosexuales? Lea la Biblia. ¿Qué opina Dios acerca del aborto? Lea la Biblia. Y usted encontrará las respuestas. Pero la pregunta no es si la Biblia tiene o no tiene respuestas. La pregunta es, ¿usted lee la Biblia? ¿Usted busca respuestas para las diferentes situaciones que usted se enfrenta al día a día? Porque, querido y amado hermanos, la Biblia dice: el que busca, halla, el que llama, se le abre. Usted puede hablar con Dios a través de la oración, y Dios puede hablar con usted de una manera muy clara y muy específica y muy directa a través de su preciosa palabra. Todo cerrado, todos los inclinados, nadie viendo, nadie mirando. Vamos a orar para terminar. Nunca vamos a errar. El peor error que podemos cometer, hermanos, es buscar consejo por otro lado y no en su palabra. La palabra de Dios no solamente es, la palabra de Dios hace. La palabra de Dios, queridos y amados hermanos, nos hace que nos mantengamos alejados del pecado. La palabra de Dios hace desaparecer nuestras cargas, y la palabra de Dios hace nuestro caminar alumbrado en un mundo que está en tinieblas. Amado Dios y buen Padre, bendice este tiempo de invitación, Señor, y sea usted quien nos siga hablando y nos siga aconsejando. En el nombre de Cristo. Amén.